Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra de las rondas importantes que generan reflexión, motivación, interrogación, sobre todo en una educación que interroga poco. La interrogación está asociada con la investigación. Una investigación arranca de una pregunta, de varias preguntas, y las respuestas a las preguntas es el resultado de la investigación. ¿Cómo hacer investigación? ¿Cómo hacer ciencia sin preguntar, sin interrogar? Sin embargo, hoy el sistema educativo insiste en jugar con métodos obsoletos, demasiado Magister Dixer, demasiado dogmatismo, demasiada verticalidad, que imposibilita que realmente el estudiante desarrolle una creatividad interrogativa. Es muy preocupante ese modelo que no se supera, y eso es parte de la crisis de la educación mundial. Eso es lo que Chile y otros países están buscando cuando dan calidad de la educación. Que el estudiante se libere, sacar al estudiante de su amurallamiento, sacarlo de ese encerramiento en que está, de esos miedos, de esos terrores, de esa asfixia en que está trabajando en las aulas, en las escuelas y en la comunidad educativa. Hoy le traemos un título muy interesante relacionado con el tema de los componentes de la creatividad. En esta especialización de pedagogía superior, y que puede perfectamente llegar al nivel de media, de básica y hasta de preescolar, ¿cuáles son los componentes para estos autores que hemos investigado que tienen que ver con la creación de atmósferas creativas? Si la creatividad es un componente sublime de la inteligencia, si la creatividad es una meta importante que todo docente tiene que estimular en sus estudiantes, qué triste es un egresado de cualquier nivel o modalidad educativa que no desarrolle la creatividad. Es un misterio de la inteligencia, una divinidad de la inteligencia, el que la persona sea creativa, multicreativa. Hoy necesitamos empleados, trabajadores, obreros, profesionales en todas las especialidades que desarrollen la inteligencia creativa. Pero hay algo que se opone a ello, que son precisamente los pensamientos tóxicos. Una persona muy orgullosa o orgullosa, soberbia, histérica, que realmente reacciona con rabia y con ira rápida, que es impulsiva para la ira, realmente es un pensamiento tóxico anticreativo. Esas personas que no pueden superar, como decía, yo recuerdo que mi bachillerato, un libro que me quedó para toda la vida, fue precisamente El hombre mediocre de José Ingeniero. Hoy está circulando en diferentes librerías del mundo, en español e en inglés, un libro que recomendamos, se llama El hombre light, de Enrique Rojas, un psiquiatra español. Él habla perfectamente de ese perfil preocupador que bloquea la creatividad de los estudiantes de este planeta. Cuando habla, por ejemplo, de que estamos formando o no estamos ayudando a superar el síndrome de un ser humano desprogramado, desmotivado, descrucificado, que aborrece el sufrimiento cuando no puede reaccionar positivamente del sufrimiento. Gracias al sufrimiento, gracias al error, es que de ahí surge parte de la creatividad. Un componente importante de la creatividad es el sufrimiento, es un problema que queremos resolver. En esta oportunidad tocaremos 5 componentes. Primer componente, el intelecto. Tercer componente, la problematización. Tercer componente, la imaginación. Cuarto, afectos y motivos. Y quinto, la voluntad y acción. ¿Cómo se desarrolla la psiquis creativa? Para generar seguridad y receptividad en nuestros estudiantes, en nuestros participantes de cualquier grupo, incluyendo doctorado. Este primero, titulado El intelecto, tiene que ver con esa capacidad que estamos desarrollando hoy en las universidades, que tiene que ver con el pensamiento complejo, con las soluciones múltiples, con esa mentalidad desamurallada, con esa mentalidad que concilia la eficacidad con la afectividad. Dos polos opuestos, ¿no? Por un lado, la eficacidad, ciencia, tecnología, tecnicismo, instrumentalidad, y por otro lado, la lógica de la afectividad, de la intersubjetividad, de la comprensión, de la parte intuitiva de la inteligencia del ser humano. En segundo lugar, tenemos la problematización.
Lo dijimos al principio de este video. Sin preguntas, ¿qué respuestas esperamos? Nada. Por lo tanto, hay que formar a nuevos estudiantes de profesorado, de formación docente, en esa concepción metodológica y didáctica de una didáctica de la pregunta, de una didáctica de la interrogación. Sin preguntas, yo no sé a dónde vamos a llegar. Lo que importa son las preguntas y hay que crear escenarios de educación democrática. Hay que proliferar más el debate, la mesa de diálogo. Hay que proliferar más el conversatorio, la dialogización de los saberes. Realmente sin diálogo pedagógico, como lo decía Paulo Freire en sus exquisitas e interesantes y profundas libros, no vamos a llegar a ninguna parte. Es importante el diálogo de saberes. El otro es la imaginación. Entonces la imaginación necesitamos también estimularla, porque de la imaginación surgen prácticamente una serie de inquietudes, de preocupaciones que se van a transformar en proyectos y los proyectos se van a transformar en innovaciones. Afectos y motivos, ya lo vimos. La afectividad es una lógica importante. No es suficiente el pragmatismo, ni es suficiente la capacidad para razonar. La parte afectiva, en la amígdala dice que está la parte emocional, la necesitamos estimular, cultivar, administrar. Es lo que hablan otros autores como inteligencia emocional. Tenemos que aprender a gestionar, a administrar nuestras emociones, no reaccionar de manera negativa, sino positiva. Y no olvidemos, queridos participantes, que el pensamiento negativo produce química negativa, produce adrenalina, produce una serie de toxicidad en el torrente sanguíneo, en el torrente del sistema nervioso. Por lo tanto, es importante que nosotros estimulemos el pensamiento positivo, que genera lo contrario, a dopaminas, endorfinas, y que realmente ayudan inclusive a preservar y a generar más salud. Vamos a cerrar entonces con el último componente, que es voluntad y acción. Si pasamos por intelecto, problematización, imaginación, afectos y motivos, y no llegamos a la acción pragmática, nos quedamos cortos. Entonces, tomemos en cuenta, en el clima pedagógico de clase, en el clima pedagógico escolar, en el clima pedagógico de la comunidad, que la creatividad es un elemento que hay que cuidar como un Espíritu Santo. La creatividad es un componente que toda escuela, toda universidad necesita estimular. Pero esta es una complejidad. Necesita de un cuerpo docente, de unas autoridades, de un ambiente pedagógico que permita que la inteligencia creativa florezca para generar innovaciones, para generar una mejor calidad de vida. Entonces, nos despedimos exhortando a que lean profundamente este texto sobre la creatividad, los aspectos psicológicos que tienen y explican la conducta creativa o no creativa del ser humano. Nos vemos en el próximo video, muy interesante, igual que esta. Hasta luego.